Buenas tardes, mi nombre es Guadalupe Alberto Hernández Ponce. Actualmente estoy estudiando en la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es la 22003391. El nombre de mi asesor es la licenciada Cintia Jacqueline Anguas Guillermo. El módulo que estamos cursando se llama Derecho de Personas y Familia. El reto es el segundo, la personalidad y su validez ante el registro civil. Comencemos con dar la definición de persona. Para varios autores, la persona son sujetos que tienen la capacidad de tener derechos y obligaciones. Estos sujetos pueden ser en lo individual o creados por el derecho de manera colectiva. Las personas pueden clasificarse en dos grandes rubros: personas físicas o personas morales. Estas últimas también se les conoce como sociedades, personas colectivas e incluso personas jurídicas. Enseguida daremos especificación de cada una de ellas. Se entiende como persona física al ser humano en lo individual, tanto hombres como mujeres, que pueden tener derechos y obligaciones sin importar el credo, raza, nacionalidad o distinción alguna. Ahora bien, estas personas físicas en lo individual existen desde que son concebidas, es decir, la persona física inicia en su nacimiento. Sin embargo, en el artículo 22 del Código Civil Federal dice que será desde que es concebido y se pierde con la muerte. Algunos autores definen a personas morales como personas físicas que se agrupan y forman personas morales. Cuando quedan legalmente establecidas, tienen personalidad por sí mismas, es decir, se crea un ente jurídico diferente a los socios y este puede ser público y privado. Asimismo, el artículo 26 del Código Civil señala que son las personas morales en la nación y en los estados y municipios, corporaciones de carácter público reconocidas por la ley, sociedades mercantiles o civiles, sindicatos, las asociaciones profesionales y otras señaladas en el mismo artículo, sociedades cooperativas y mutualistas, partidos políticos, grupos científicos y artísticos y las personas morales extranjeras. Las personas existen, pero cuando empiezan a actuar en el mundo lo hacen a través de la personalidad. Este concepto jurídico denominado personalidad es el rasgo distintivo de los seres humanos. Es como la manera de ser de cada individuo. Y la personalidad es la personalidad abstracta de tener infinitas relaciones jurídicas. Para algunos autores, como Alves, Vaqueiro, Rojina, la personalidad tiene los siguientes atributos: nombre, domicilio, estado civil, capacidad y patrimonio. Para algunos estudiosos como Gabriela Álvarez Loera, refiere que el nombre es un atributo de la persona que permite tanto la identificación de la persona como su definición de cualquier otra, con la finalidad de construirse en el centro de derechos y obligaciones propios de cada persona. A continuación daremos los beneficios de cada atributo o las características de cada atributo. Por ejemplo, el nombre es nuestro derecho. El nombre de las personas físicas se adquiere por reconocimiento de los padres y se realiza en la inscripción del registro civil. Los apellidos son elementos esenciales, ya que sirven al individuo saber el lazo sanguíneo del cual proviene y, lo más importante, cuál es el vínculo de sus progenitores. Para esto existen tres formas para registrar al hijo en relación con sus progenitores. Padre y madre reconocen al hijo, padre no reconoce, madre reconoce. Se desconoce los progenitores, pero por lo cual el oficial de registro civil se encargará de hacer el registro pertinente. Ahora definiremos a las personas morales. Así como las personas físicas adquieren su nombre a través de un acta de nacimiento, las personas morales adquieren su nombre a través de la Secretaría de Economía,
mediante un trámite denominado autorización de uso de denominación o razón social. Después de autorizado un nombre para la persona moral, es necesario agregar al final el nombre de una modalidad. Esta modalidad la determina la ley que le dio vida a la sociedad. Estas leyes pueden ser el Código Civil, la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley Federal del Trabajo, etc. Dependiendo de la ley, son las modalidades que existen, por lo tanto, corresponden un régimen jurídico en específico. ¿Cómo se forma el nombre? Nombre autorizado por la Secretaría de Economía. Agregar su régimen jurídico o modalidad. Puede ser SA, AC, SAPI, SOCAP, etc. Las sociedades mercantiles tienen dentro de sus modalidades anónimas, sociedades anónimas de capital variable. Por lo tanto, al nombre hay que agregarle la palabra SADCB. El Código Civil tiene la modalidad de asociaciones civiles, por lo que al nombre se le agrega la palabra AC. Otro de los atributos de la personalidad es el domicilio. Cabe hacer mención que esta característica es igual tanto para personas físicas como para personas morales. Para el Código Civil se define de la siguiente manera: residencia habitual, centro de negocios o donde se encuentre. Asimismo, el domicilio por su residencia es el espacio en donde una persona habita. Es aquí donde se dan los mayores efectos jurídicos. Aunque hay que reconocer que es difícil precisar el domicilio habitual cuando las personas dividen su tiempo en diferentes lugares. Por ejemplo, el domicilio fiscal. Según el artículo fiscal federal de la Federación, define el domicilio fiscal como persona física. Cuando realizan actividades empresariales, el local es el que se encuentra en el principal asiento de sus negocios. Cuando no realicen las actividades señaladas en el inciso anterior, el local que utilice para el desempeño de sus actividades. En cuanto a las personas morales, cuando sean residentes en un país, el local es donde se encuentre la administración principal del negocio. Si se trata de establecimiento de personas morales residentes en el extranjero, dicho establecimiento, en el caso de varios establecimientos, el local en donde se encuentra la administración principal del negocio es el domicilio principal en ese país. Otro de los atributos es el estado civil o político. El estatus frente a la sociedad. En relación al matrimonio, es soltero, casado, divorciado, viudo o unión libre. En relación a la familia, padre, abuelo, hijo, tutor y toda aquella relación familiar que conlleve obligaciones. El estatus frente a la sociedad también se le conoce como estado civil. Nos muestra cualidades que poseemos: padre, hijo, soltero, casado. El estatus frente a la nación es estado político. Muestra las cualidades de la nacionalidad, de ser extranjero o capaz o incapaz, mayor o menor de edad. Este atributo ayuda a comprender cuáles son los derechos, obligaciones, los deberes y los beneficios que le corresponden a cada persona. El siguiente estado es la capacidad. Ser susceptible de derechos y obligaciones. Otro de los atributos de la personalidad es la capacidad. Las personas son las únicas que la peculiaridad de tener obligaciones y derechos. A esta facultad es la que denominaremos como capacidad. Esta cualidad es considerada como atributo de la personalidad, ya que gracias de estas características se puede saber con mayor precisión cuáles son las obligaciones y los derechos que posee la persona. Dentro de los atributos de la capacidad tenemos la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La de goce es la aptitud de tener derechos y obligaciones. Se adquiere cuando se nace y se pierde cuando se muere. En cuanto a la capacidad de ejercicio,
es poder usar esas capacidades para celebrar en su nombre actos jurídicos. Los documentos que hacen constar todos los actos anteriores se les denomina como actas del Estado civil. Las actas existen para el registro civil, las que existen para el registro civil son las siguientes: acta de nacimiento, acta de divorcio, acta de matrimonio y acta de defunción. También existen inscripciones que determinan los jueces, como son declaración de ausencia, presunción de muerte, divorcio judicial, pérdida de la capacidad, adopción, reconocimiento y tutela. En el acta de nacimiento es el primer acto jurídico que toda persona debe de registrar en su nacimiento. El registro lo puede realizar el padre, la madre o abuelos. El registro se hará dentro de 2 a 6 meses después de que ocurra el nacimiento. Esto dependiendo la legislación de cada estado. Para esto, los datos que deben de llevar las actas de nacimiento es el día, la hora, lugar de nacimiento, sexo presentado, nombre, apellidos, si el niño se presenta vivo o muerto, nombre de los padres y abuelos, domicilio, nacionalidad de los padres y abuelos, así como las personas que presentan para su registro. Además de todo esto, es necesario estampar la huella digital del registrado o la clave única de registro de población. En cuanto a las actas de divorcio, los datos que expresarán son los siguientes: el nombre, apellido, edad, domicilio, nacionalidad de los divorciados, su CURP si la tuvieran, los datos de la ubicación de las actas de nacimiento y matrimonio de los mismos, la parte resolutiva de la sentencia judicial o resolución administrativa, fecha de la misma, autoridad que la dictó y la fecha en que causó ejecutoria. Existen estados en los que no se levanta acta de divorcio, sino que hacen anotaciones en el acta de nacimiento y en el acta de matrimonio. En el caso de divorcio administrativo, en este se levantarán 2 actas, ya que se realiza el divorcio ante el oficial de registro civil. En la primera acta se señalan los datos y en la segunda acta se decreta la disolución. En cuanto al acta de defunción, es el documento que funge como prueba plena de que la persona ha fallecido, por ende, termina su personalidad. Este aviso se tiene que realizar ante el oficial de registro civil dentro de las 24 horas. El nombre es los datos que lleva esta acta, es el nombre, apellidos y lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, sexo, estado civil, domicilio, CURP que tuvo el difunto. Si se trata de una persona que fue casada o viuda, se expresará el nombre y apellido, nacionalidad del cónyuge. Los nombres de los padres del difunto, si lo reconocen. La causa de la muerte, el destino del cadáver, así como el nombre de la ubicación del panteón o lugar de cremación. La hora, día, mes y año y lugar de la muerte. Los informes que se le tengan por el Poder Judicial en caso de la muerte violenta. El nombre, apellidos, número de cédula profesional y domicilio del médico que certifique la defunción. Nombre, apellidos, edad y nacionalidad y domicilio del declarante y grado del parentesco en su caso con el difunto. Los nombres, apellidos, edad, nacionalidad y domicilio de los testigos si fuesen parientes del difunto, el grado en el grado que lo sean. Para concluir este tema, las actas del registro civil nos brindan seguridad jurídica. Sin embargo, es necesario revisar requisitos existentes para la elaboración de las actas por cada estado, revisar sus diferentes normatividades federales e incluso en los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El registro civil da certeza jurídica de los estados civiles de una persona. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias. Buenas tardes.